Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con la revisión de los artículos que corresponden esta semana en las sesiones del Journal Club. Mi nombre es Jesús Eduardo Rosado, soy residente de Alergia e Inmunología Clínica y quiero agradecer a mi profesor asesor, la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, por su participación en la elaboración de esta sesión. El primer artículo que vamos a revisar se titula Comorbilidades psicosociales y estado de salud entre adultos con dermatitis atópica de moderada a grave, un análisis de la Encuesta Nacional de Salud y Bienestar de Estados Unidos en 2017. Bueno, este artículo tiene fecha de publicación del 8 de febrero del 2021. Está en la revista Avances en Terapia y tiene un factor de impacto de 3.871 y actualmente tiene 5 citaciones. El autor principal es el doctor Xuan Cuatra. Él es profesor asistente en dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y se especializó en dermatología médica y está certificado por la Junta Estadounidense de Dermatología. El doctor Cuatra obtuvo su título universitario de la Universidad de Duke, su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest y su residencia en dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Bueno, iniciamos con una breve introducción. Este artículo nos habla que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica caracterizada sobre todo por alteraciones inflamatorias de la piel que producen prurito intenso y generan lesiones eczematosas. Se estima que la dermatitis atópica afecta al 20% de los niños y al 10% de los adultos. Esto según estudios que se han realizado en los Estados Unidos. También se ha asociado de manera significativa con repercusión en la calidad de vida de los pacientes. La dermatitis atópica, el síntoma principal y más debilitante va a ser el prurito. Este va a generar ciertas condiciones, sobre todo en forma particular, con alteraciones para dormir, y también va a generar un estigma social por las lesiones que ocasiona esta enfermedad en la piel. La dermatitis atópica también está ligada y sincronizada a alta tendencia de depresión y ansiedad en los pacientes que la padecen. Con respecto a los costos que representa la enfermedad a nivel internacional, se tiene que la dermatitis atópica representa una importante carga económica y sobre todo se basa en altos costos directos y también derivados en la pérdida de productividad. Se estima que se invierten alrededor de $15,000 a $20,000 en pacientes que padecen enfermedad moderada a grave, y que la pérdida de la productividad junto con la pérdida de trabajo y la baja laboral por enfermedad representan uno de los pilares importantes para mejorar con respecto a su diagnóstico y también con respecto a la detección de comorbilidades asociadas. En Estados Unidos se estima que aproximadamente hay 3 veces más de absentismo respecto a los trabajadores que padecen dermatitis atópica y un 25% de ellos tiene tiempo perdido debido a las alteraciones asociadas a su salud. El objetivo de este estudio fue establecer el punto en el cual las comorbilidades psicosociales influyen en la carga humana y económica de la dermatitis atópica, evaluando variables sobre todo asociadas a la calidad de vida y también comorbilidades psicosociales y del estado de salud. Entre ellas, la dificultad para dormir, la depresión, la ansiedad, la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica y las alteraciones del sueño, y también los impedimentos laborales y los usos de los recursos económicos para tratar esta enfermedad. Con respecto a los métodos, este estudio se basó en la Encuesta Nacional de Bienestar y Salud que se realiza en Estados Unidos en 2017. La cantidad total de pacientes que contestaron esta encuesta fue de 75,004 adultos que al menos tuvieran 18 años. Esta encuesta se realiza cada año y se estima de manera transversal
objetivando sobre todo las distribuciones geográficas de la población estadounidense. Esta encuesta también se realiza en modo en línea y mediante otras plataformas como para poder ofrecer las respuestas. Los pacientes que eran elegibles al cuestionario recibieron un email confirmatorio para que contestaran otras 18 preguntas y completaran una encuesta que tardaba de 30 a 45 minutos para conocer sus antecedentes respecto al padecimiento de dermatitis atópica o haber presentado eczema y también a su calidad de vida. Los pacientes elegidos fueron pacientes que reportaron antecedente previo de dermatitis atópica o un cuadro de eczema y que también habían sido valorados respecto al índice de calidad de vida de dermatología, que es el cuestionario DLQI, con una puntuación mayor a 6 puntos, lo que significa una afectación de moderada a en extremo grave. También se evaluaron las variables demográficas y de salud. Entre las variables demográficas tenemos la edad, el sexo, el estado civil, la raza o etnia, los ingresos personales y la situación laboral. Con lo que respecta al estado de salud, se establecieron dos variantes: si habían tenido antecedente de tabaquismo y si también habían tenido un antecedente de alcoholismo. Y además, el número de años con el cual ya habían sido diagnosticados de dermatitis atópica. Se evaluaron otras dos variables, se les pidió a los pacientes su peso y talla para incluir una nueva variable considerada como índice de masa corporal, y se evaluaron también las comorbilidades mediante el índice de comorbilidades de Charlson, en el cual se encuentran la mayoría de las enfermedades que pudieran detonar cuadros de exacerbación en la salud de los pacientes, o incluso se agregaron también enfermedades atópicas. Se les hicieron varios cuestionarios, entre ellos estos dos primeros, que fue el autorreporte de insomnio. Esta variable midió sobre todo la calidad del sueño y la evaluación del insomnio y la dificultad para dormir en los 12 meses previos al estudio. Se evaluaron primeramente 3 categorías. El paciente podría autorreportar entre si su calidad del sueño o su dificultad para dormir era leve, moderado y grave. Y se agregó una 4ª categoría en la cual los pacientes no tenían ninguna alteración del sueño, que fue esta, la de no existe o no hay dicha alteración. Con respecto al otro cuestionario que se aplicó, fue el cuestionario de salud del paciente en su versión de 9 ítems. Esta va a validar la gravedad de la depresión en las últimas 2 semanas. Y la escala por la cual se midió fueron de 0 a 4, que no había ninguna o mínima depresión; de 5 a 9, considerada una depresión leve; de 10 a 14, una depresión moderada; de 15 a 19, una depresión de moderada a grave; y de 20 a 27, una depresión grave. Los encuestados también autoinformaron respecto a si habían experimentado algún síntoma de ansiedad en los últimos 12 meses. En parte de ello también fue la evaluación de 3 cuestionarios, entre ellos los índices o antecedentes de salud, el cuestionario Eurocol y también el cuestionario de productividad laboral y deterioro de actividad productiva. El primero, que es la encuesta de salud, se encontraba en la versión 2 del formato corto, la versión SF36B2, y medía 2 puntajes en forma de resumen. La primera de ellas, la salud física y mental, y la segunda, los 8 puntajes de dominio, incluyendo vitalidad, salud general. Todas ellas, estas puntuaciones se iban a sumar y se iban a normalizar con un sistema que se conoce como Quality Metric, en el cual se establece una media poblacional y una desviación estándar que se estableció entre las percentiles 10 y 50. Las puntuaciones más altas indicaban un mejor estado de salud y las puntuaciones más bajas eran estados peores de salud. Con lo que respecta al cuestionario Eurocol, existen 5 dimensiones y 5 niveles. Esta es una medida genérica de la calidad de vida de los pacientes, que se produce sobre todo con un índice de utilidad de salud de 0 a 1. Las puntuaciones más altas van a indicar cierta mejoría con respecto a la calidad de vida. Y por último, el otro cuestionario que se utilizó
fue el cuestionario de productividad laboral y deterioro de la actividad. En su versión general de salud, la cual es una herramienta que ya se encuentra validada con 6 ítems y que evalúa el impacto de la salud en el trabajo y en las actividades de tiempo libre. Este cuestionario incluye 4 métricas. Entre ellas, la primera es el absentismo, la cual se define como el porcentaje de tiempo de trabajo perdido debido a la salud en los últimos 7 días. La otra es el presentismo, el cual es el porcentaje de deterioro que experimentan durante el trabajo en los últimos 7 días, todo debido a sus condiciones de salud. La otra es una combinación tanto de absentismo como presentismo y se denominó como deterioro del trabajo en general. Y por último, también hubo una cuarta variable, la cual se denominó deterioro de la actividad, el cual es el deterioro porcentual en las actividades diarias, todo dependiente de la salud del paciente en los últimos 7 días. Evaluaron también las visitas médicas y a servicios de urgencias. Con lo que respecta al análisis estadístico, se hizo reporte descriptivo de las variables, se estableció en base a una distribución normal los cuestionarios de salud y también los cuestionarios de calidad de vida y se realizaron distribuciones binomiales negativas con funciones en base al enlace logarítmico en pacientes que contestaron el cuestionario para productividad y actividad laboral y en pacientes también que presentaban visitas al área de urgencias. Las variables de edad y sexo fueron valoradas como variables a priori y en el caso de la diabetes mellitus, esta fue valorada dentro del índice de Charlson, que recordemos que es el cuestionario que se hizo para detectar comorbilidades, y también se agregaron variables de enfermedades atópicas, considerándolo estadísticamente significativo cuando la P se encontraba menor a 0.05. Los resultados de este estudio fueron 1.017 encuestados con diagnóstico de dermatitis atópica de moderada a grave. Con respecto al sueño, el 56.6% de los pacientes reportó en algún momento que tenía alguna dificultad para dormir y de estos el 33.7% lo consideraba una situación de moderada a grave. En lo que respecta a la depresión, cerca del 70.7% de estos pacientes presentaron en algún momento alguna clase de depresión, evaluada con el cuestionario de salud de 9 ítems. También de este porcentaje de pacientes, el 46.6% consideró que los síntomas que tenía de depresión podrían considerarse de moderados a graves. Y recordemos también que se hizo una evaluación de la ansiedad en el último año, reportándose una prevalencia de 60.9% en todos los pacientes encuestados. En lo que respecta al sexo, pues el sexo que tuvo mayor prevalencia al momento de realización de la encuesta fue el sexo femenino, con un 73.6%, estableciendo también una media de edad de 37.4 años de las personas que respondieron a esta encuesta, con una desviación estándar de 14.5 años. En lo que respecta a la raza, cerca del 41.9% se reportaron como blancos no hispanos, el 17.3% como negros no hispanos o afroamericanos y un 19.6% fueron hispanos. Y también se evaluó el tiempo de diagnóstico que tenían de dermatitis atópica, siendo de un 30.2% en pacientes que habían sido diagnosticados previamente 5 años e incluso un 36.9% que habían sido diagnosticadas hace más de 16 años. Bueno, con respecto a los resultados, se establecieron resultados para cada una de las variables. El aumento en la variable de dificultad para dormir se asoció de manera inversamente negativa con respecto a los niveles del estado de salud de los pacientes. Esto quiere decir que midieron las dificultades para dormir en ambos grupos de pacientes y se estableció mediante significancia cuando no se encontraban dentro de la media poblacional, que fue de la percentila 50.
Las puntuaciones inferiores de los componentes mentales, que fue un 37.66%, y físicas, que fue un 42.4%, nos orientaban a que los pacientes que tenían menor puntuación presentaban peores estados de salud. Y en la mayoría de las variables, pues la significancia fue estadística, reportando una P menor a 0.05. Aquí en esta tabla podemos ver el comparativo respecto a las dificultades para poder dormir y no haber presentado ninguna dificultad para los trastornos del sueño. Aquí en este cuestionario se evaluaron varios apartados y cada uno tuvo una representancia significativa. En la primera columna podemos observar las puntuaciones que se obtuvieron en los pacientes que tenían dificultades graves para dormir. Y en la siguiente columna podemos observar a los pacientes que no tuvieron ninguna dificultad para dormir, estableciendo lo que les había comentado antes. Los pacientes con menores puntuaciones con respecto al control prácticamente tenían peores estados de salud, sobre todo en las variantes o en los bloques de alteraciones mentales, alteraciones emocionales, función social, en el estadio físico, el estadio mental, y también se reportó, aunque no en una cantidad específica, peor calidad de vida relacionada a la atención en los servicios de salud y también a los resultados económicos. Otras de las variantes que también resultaron positivas al momento de realizar este estudio dentro de las variables para la dificultad para dormir fueron que las personas que tienen mayor dificultad para dormir tienen peores servicios de salud, mayor deterioro general y también de sus actividades, así como más visitas al médico y también al área de urgencias. Con lo que respecta a la depresión, los niveles altos de depresión también tienen una incidencia en niveles bajos o peores del estado de salud. Estos se evaluaron de la misma manera, objetivizando que los pacientes que tenían una depresión grave presentaban peores puntajes que los pacientes que no tenían ninguna depresión. Todos con significancia estadística, con una P menor a 0.05 y siendo más representativos los bloques de alteraciones mentales, alteraciones emocionales y alteraciones en la función social. También resultaron positivos otras variables, como son que las personas que tenían alta depresión y peores estados de salud tenían también peores servicios de salud, tenían mayor deterioro general y de sus actividades, y también tenían más visitas al médico y al área de urgencias y también más hospitalizaciones. En lo que respecta a la variable de la ansiedad, también se encontró una significancia estadística. Los pacientes que reportaron altas tendencias de ansiedad también tenían niveles de salud peores. Esto mediante la determinación de las mismas variables asociadas también a la depresión. La ansiedad tuvo menos puntaje con respecto a alteraciones mentales, alteraciones emocionales y alteraciones de la función social. No se reportó con respecto a que no hayan reportado ansiedad, pues los puntajes específicos son más altos que los pacientes que sí la reportaron. Todo esto con una significancia estadística menor a 0.05. Los encuestados con ansiedad también reportaron de la misma manera peores servicios de salud, además de deterioro general en su trabajo, deterioro general de la actividad y también más visitas al médico en los últimos 6 meses. No se observaron que hayan diferencias con respecto al absentismo, tampoco al presentismo o al número de visitas de urgencia. Y los encuestados también reportaron menos hospitalizaciones y con respecto a los encuestados que reportaban que no habían padecido ansiedad. Este estudio es importante sobre todo al momento de discutir sus resultados. Con respecto a ello, nos refiere en el estudio que hay una concordancia internacional. Las estadísticas refieren que los pacientes que padecen dermatitis atópica, al menos la mitad de ellos tiene dificultades para dormir y 1/3 de ellos los considera como dificultades que pueden llegar a repercutir de manera moderada a grave. Con respecto a la ansiedad y depresión,
hay tasas más altas de prevalencia en este estudio con respecto a estudios previos. Y la causa o la hipótesis que se tiene respecto a este resultado es que en otros estudios incluyen a la dermatitis atópica leve dentro de las variables a estudiar. Recordemos que en este estudio las únicas variables que se estudiaron fueron la dermatitis moderada y la dermatitis grave. Hay ciertos estudios anteriores que comprueban la asociación de pérdida en el estado de salud y han relacionado el eczema o la dermatitis con episodios más altos de fatiga o incluso también con trastornos asociados al insomnio. Hay que tener en cuenta también que la afectación de la dermatitis atópica en base a revisiones sistemáticas se asocia a peores calidad de vida, a alteraciones del sueño según la gravedad y también a presentismo. Con lo que respecta a la discusión de esto, los hallazgos del estudio sugieren que en un control deficiente de la enfermedad va a haber mayores comorbilidades psicosociales y esto se traduce en que es necesario aumentar las terapias efectivas en la dermatitis atópica, sobre todo con mejoras a su tratamiento para de esa manera disminuir las expresiones de depresión, ansiedad o de trastornos del sueño. El control de la enfermedad va a generar que los pacientes se vean beneficiados y también sus cuidadores y el sistema de salud en general. Las conclusiones de este artículo son que el control de la enfermedad y de las comorbilidades psicosociales van a mejorar la calidad de vida de los pacientes, también de sus cuidadores y de los prestadores de salud. De ahí la importancia de tomar en cuenta todos los factores y comorbilidades relacionados. Por último, las comorbilidades psicosociales van a dar más fuerza, sobre todo si están asociadas a trastornos del sueño en la dermatitis atópica. Entre ellas, las que siempre debemos de investigar o las que han sido demostradas que también empeoran la calidad de vida de los pacientes, van a ser la depresión, la ansiedad y la dificultad para dormir, que básicamente los resultados de este estudio se enfocan y se centran en este tipo de comorbilidades. Mis conclusiones personales fueron que la dermatitis atópica es una patología compleja. El tratamiento no solo debe dirigirse a que sea sintomático, sino también a la reducción de las complicaciones, entre ellas el prurito intenso y también los otros factores de riesgo asociados, como la ansiedad, el sueño y la depresión. Otra de las conclusiones que tomé en consideración fue que todo niño con factor de riesgo y antecedente de dermatitis atópica debe ser valorado respecto a las comorbilidades asociadas, ya que estas van a ser demostradas o han sido demostradas más bien en estudios científicos. Esto antes de que estas progresen y también siempre deben dirigirse con respecto a tendencia a la prevención e identificación de los factores psicosociales. Bueno, el segundo artículo que vamos a revisar el día de hoy se titula Trastornos del sueño en niños en edad escolar con dermatitis atópica, prevalencia y gravedad en una muestra transversal. Este artículo tiene fecha de publicación del 21 de abril del 2021 y se publicó en el Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice con un factor de impacto de 14.110 y hasta el momento no tiene ninguna citación. La autora principal de este artículo es la doctora Anna B. Fishbein. Ella tuvo una educación en la Facultad de Medicina de Pritzker de la Universidad de Chicago en 2007. Su formación de posgrado lo realizó mediante una beca en alergia e inmunología clínica en el Children's Memorial Hospital de 2010 a 2012 y también realizó la residencia en pediatría en el mismo hospital del 2007 al 2010. Ella es miembro de la Universidad de Northwestern, del McGowan Medical Center en el Children's Memorial Hospital de alergia e inmunología clínica desde el 2012 y tiene una certificación de la Junta de Alergia e Inmunología de la Junta estadounidense. También tiene certificación de la Junta estadounidense de Pediatría. Bueno, este artículo también comienza platicándonos un poco de la dermatitis atópica.
La dermatitis atópica es un trastorno crónico que se caracteriza sobre todo por la comezón en la piel. Se estima, en base a la prevalencia, que va a afectar del 10 al 20% de los niños en Estados Unidos. Y aproximadamente un 60% de los pacientes que padecen ese trastorno también van a tener trastornos asociados al sueño. En estos pacientes, sobre todo en los niños, los brotes van a estar alterados, sobre todo, los trastornos del sueño van a estar alterados, sobre todo cuando hay brotes activos. Y actualmente, según los estudios previamente revisados al momento de realizar este estudio, pues no se tiene un número exacto del número de niños con trastorno del sueño. Lo importante aquí es la evaluación de la calidad del sueño. Esta se puede hacer por varios métodos, entre ellos la monitorización activa del sueño por actigrafía, el uso de dispositivos para conocer sobre todo la actividad y la respuesta cerebral del sueño mediante una polisomnografía, y actualmente también se le está dando mucho hincapié y mucha relevancia al reporte personal. Este reporte personal puede ser incluso por los padres de los niños, en los cuales todavía no hay un entendimiento para llenar este reporte, así como en los mismos niños cuando ya tengan al menos una edad considerada mayor a 8 años. Este reporte, el que se manejó en este estudio, fue conocido como el PROMIS. El PROMIS es un sistema de medición de resultados que reporta el paciente, y ya se habían hecho estudios previos en pacientes que tenían dermatitis atópica de entre 5 a 17 años. Haciendo una pequeña pausa, quería comentarles también de este otro estudio, que es un precedente del estudio que vamos a revisar. En este se había evaluado sobre todo la calidad del PROMIS en los trastornos del sueño junto con la actigrafía. Este estudio también es de la misma autora del estudio que estamos revisando actualmente. Entonces, ¿qué nos dice? Que con respecto a la dermatitis atópica y a los trastornos del sueño, va a haber una carencia de herramientas actualmente para medir la repercusión de estos trastornos en los niños con dermatitis atópica. El objetivo de este estudio era evaluar el PROMIS en pacientes con dermatitis atópica e intervenir y prevenir los trastornos del sueño asociados. Estos pacientes fueron 61 niños de entre 5 a 17 años que se evaluaron para dermatitis atópica y también para sueño, para el prurito o comezón y la gravedad clínica de la dermatitis atópica y de los trastornos del sueño. También se realizó una monitorización objetiva de la actigrafía al menos por una semana. Los resultados de este estudio consideran que existe una fiabilidad del reporte tanto de los padres y que este se correlacionaba con la misma gravedad que se encuentra en el POEM. El prurito se correlacionó de manera directa a la gravedad de trastornos del sueño en el PROMIS y también a una disminución en la calidad de vida de los pacientes. Y las preguntas de alteración del sueño del PROMIS se correlacionaban con la evaluación de la gravedad del POEM, que recordemos mide los niveles de gravedad de la dermatitis atópica y también tiene un apartado de sueño, considerando que las preguntas del PROMIS para evaluar las alteraciones del trastorno del sueño podrían considerarse hasta con una sensibilidad del 95%. En conclusión, este artículo nos refiere que las alteraciones del sueño en los niños con dermatitis atópica deben evaluarse con las preguntas respectivas del POEM, pero que también puede incluso utilizarse una evaluación adicional utilizando las mediciones para los trastornos del PROMIS e incluso una monitorización objetiva mediante actigrafía. Si ustedes quieren incluso conocer y consultar el PROMIS, hay para cada una de las enfermedades, pero también asociada a dermatitis y al sueño, y pueden incluso acceder mediante este link. Bueno, este artículo nos da incluso un algoritmo de diagnóstico que también se repite en el artículo que vamos a revisar, en el cual pues evalúa de una manera el screening para detectar las alteraciones del sueño en niños en edad escolar. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que resolver las preguntas con lo que respecta a las variables del sueño del POEM. ¿Cuándo se va a considerar positivo? En el caso de que haya afectación
por alteraciones del sueño en 1 o 2 días o incluso más. Si nosotros lo consideramos negativo, no hacemos nada más. Únicamente si hay una significancia clínica establecida o si vemos que hay una condición precedente de algún trastorno del sueño muy característico. Si llegara a resultar positivo, nosotros tenemos que medir el PROMIS. El PROMIS, como les había comentado, se puede realizar en niños que sean mayores de 8 años o en los padres de estos niños a cualquier edad. El PROMIS establece una calificación fija o más bien un puntaje. El puntaje es de 60. Si el puntaje es menor a 60, entonces no tenemos que realizar ninguna otra evaluación, a menos, claro, que podamos identificar un trastorno del sueño que no esté relacionado con dermatitis, pero que sea necesario tratar. Si el puntaje es mayor a 60, tenemos que optimizar ambos tratamientos. El primero, el de la dermatitis atópica, y el segundo, mejorar la higiene del sueño. Posteriormente, ¿qué debemos de hacer? Revalorar al paciente. Se estima que sea en 2 semanas, ya sea desde casa o en una consulta subsecuente, y valorar de nueva cuenta el PROMIS. Si el PROMIS sale menor a 60 en esta segunda valoración o al menos disminuyó 5 puntos, realmente ya no tenemos que seguir abordando esta situación única y exclusivamente en caso de que los niños tuvieran algún trastorno del sueño, pero que no esté relacionado con dermatitis atópica. Y si el PROMIS, el puntaje del PROMIS llegara a ser mayor a 60 o no hay al menos una diferencia de 5 puntos con respecto a la mejoría, tenemos que considerar primeramente modificaciones en los tratamientos específicos para el sueño o en su momento derivarlo al especialista de trastornos del sueño. Bueno, regresando al artículo que estábamos revisando el día de hoy, hay ciertos factores que van a estar asociados a trastornos del sueño y según algunos estudios de investigación previos se han establecido varios. El primero de ellos es que los trastornos del sueño van asociados en gran medida con la gravedad de la dermatitis atópica. Todavía no se ha establecido si hay una relación entre las razas y la dermatitis atópica, pero hay ciertos estudios que indican que una vez controlada la dermatitis atópica, hay mayor prevalencia de trastornos del sueño en la raza negra. En pacientes que tienen depresión y ansiedad, se ha establecido que niños con dermatitis atópica grave y ellos presentan alteraciones de sueño al menos de 4 noches a la semana. Y al tener este tipo de alteraciones, incluso podrían aumentar sus probabilidades de padecer trastorno de déficit de atención hasta en un 34.90%. El objetivo de este estudio es determinar las alteraciones del sueño y también las alteraciones neurocognitivas en los pacientes con dermatitis atópica. De ahí la importancia de su revisión. Con respecto a la selección de estos pacientes, fueron en total 1,545 los que fueron examinados, de los cuales se objetivizó una muestra de 180 niños de entre 5 a 17 años, los cuales tenían diagnóstico de dermatitis atópica y fueron valorados de mayo a julio del 2019 en los Estados Unidos. Se realizaron ciertas variables métricas para su evaluación. Entre ellos, la clasificación, o más bien el puntaje obtenido en el POEM, que lo establecía como el nivel de gravedad de la dermatitis atópica, estableciéndola como leve en puntajes de 0 a 7. El total fueron de 30 pacientes, moderada de 8 a 16, con un total de 75 pacientes, y grave del 17 a 28 puntos, con una total de 75 pacientes. Las variables de la edad fueron establecidas por rangos de 5 a 8 años, de 9 a 12 y de 13 a 17. Y se evaluaron por región geográfica, estableciendo una distribución parcial de las zonas en Estados Unidos, desde medio oeste, el noreste, sureste, noroeste y el suroeste. También se evaluaron las distintas razas, entre ellos los pacientes que se reportaron de raza blanca
pacientes de raza negra o afroamericana y también las condiciones multirraciales. Los criterios de exclusión de estos pacientes fueron que sus trastornos del sueño, cuando eran mayores a 2 noches de las mismas alteraciones, fueran por asma o por fiebre de heno y no por dermatitis atópica. También se descartaron pacientes que tenían prurito crónico por enfermedades crónicas o por el uso de medicamentos. Se descartaron pacientes que tenían diagnósticos ya realizados de trastornos respiratorios del sueño y pacientes que igual contaban con alguna otra condición dermatológica que pudiera producir prurito intenso y que pudiera no estar relacionado con la dermatitis atópica, como el caso de la urticaria. Los pacientes tenían que tener ciertos requisitos, entre ellos que los padres durmieran con ellos al menos 6 noches. Y también estas bases de datos se realizaron mediante reclutamiento a través de la encuesta de la Asociación Nacional del Eczema y de OP4G. Ellos firmaron un consentimiento informado electrónico para poder participar en este estudio. Se evaluó de la misma manera también otras variables que se encontraban en la Encuesta Nacional de Salud Infantil del 2007. Su uso para la evaluación, sobre todo con respecto al diagnóstico de la dermatitis atópica en estos pacientes, también a la raza y al sexo. La identificación de los niños fue de 5 a 17 años y al menos tuvieran el diagnóstico de dermatitis atópica por un proveedor de salud en los últimos 12 meses. Con respecto a la evaluación de la dermatitis atópica, se realizó tanto mediante el cuestionario de los padres y a los niños mayores de 8 años. Esto mediante un autorreporte. Se evaluó este cuestionario, que es el PUEM, que evalúa realmente la severidad del eczema según las características del autorreporte del paciente. Pero en el caso del dominio de comezón y sueño, este fue sustituido. Además de ello, se agregó la gravedad de la comezón con respecto a una escala de calificación numérica, conocida como NRS, que va de 0 a 10 puntos, estableciendo 10 puntos como el puntaje peor que podía tener un paciente en base a la pregunta: en los últimos 7 días, ¿qué tan grave fue la comezón de su hijo en promedio? Aunado a esto, se agregó también el cuestionario del PROMIS, sobre todo enfocado a alteraciones del trastorno del sueño, alteraciones de depresión, ansiedad y fatiga. Y también se evaluó un cuestionario de conductas de salud conocido como MacArthur, en el cual se evaluó la función cognitiva, estableciendo como 0 cuando no tenía ninguna alteración, 1 a veces o algo, y también 2 cuando a menudo se encontraban conductas de salud alteradas. Se establecieron 3 modelos. El primer modelo tenía que ver con la perturbación del sueño medida por el PROMIS. Y el segundo fue el sueño versus medida por el PROMIS y con lo que respecta a la alteración con el PUEN ajustado, sin comezón ni sueño. Recordemos que anteriormente se habían quitado estos apartados de este cuestionario. En el modelo 2 se agregaron escalas de rango numérico, las que habíamos mencionado anteriormente, para evaluar la comezón de los pacientes, autorreportada por el niño mayor a 8 años y también por el padre. Y en el modelo 3 lo que se evaluó fue el PUEM ajustado, la Encuesta Nacional de Salud, junto con sus variables, sobre todo dependientes de edad y sexo, y también del diagnóstico de dermatitis atópica y variables sociodemográficas. Los modelos que se ajustaron fueron separados tanto para el reporte de los pacientes en edad infantil como para el reporte de los padres. Los resultados de estas evaluaciones demostraron que había un aumento de la dermatitis atópica dependiendo de la gravedad, y que incluso los trastornos del sueño podrían tener una asociación directamente significativa. Con lo que respecta a la gravedad de la dermatitis atópica, se encontraron que las variables tenían mucho que ver con mayor nivel educativo de los padres. Los trastornos y deterioros de la calidad del sueño también eran más altos en los pacientes que padecían dermatitis atópica,
y también tenían altas puntuaciones de la medición del PROMIS, sobre todo en los apartados de ansiedad, depresión y función física. Estos pacientes también presentaban, junto con su gravedad de la dermatitis atópica, mayor impulsividad, mayor inatención, aumento de episodios de comezón y también deterioro en la calidad de vida y en sus actividades. Todas estas variables resultaron positivas mediante una B de Kramer mayor a 0.25 con una P menor a 0.0001 para todas estas variables. Lo que respecta a los trastornos del sueño asociados, se mantuvieron de manera directa significativos, en los cuales los más importantes fueron que los pacientes reportaron una mayor dificultad para conciliar el sueño, también tardaban más tiempo en poder conciliarlo o dormirse, tenían mayores preocupaciones para conciliarlo y también tenían problemas para volver a dormir tras despertarse. Los resultados se evaluaron dependiendo de la prevalencia y también la estimación de los resultados al ser una muestra un poco más pequeña. Con respecto a los resultados, se reportó que aproximadamente un 66.9% de los pacientes encuestados tenían trastornos del sueño y otros, que representan un 61.2%, habían presentado algún problema relacionado al sueño. No hubo diferencias estadísticas entre la raza. Se obtuvo una OR de 1.51, pero el límite inferior fue de 0.65. Aún así, la raza negra presentó mayor deterioro del sueño tras controlarse la dermatitis atópica, siendo 2.68 veces más probable padecer este tipo de trastornos. Con respecto a los puntajes del PROMIS, considerados como mayores a 60, que ya hemos visto que esos son los que tienen que incluso tener un seguimiento y vigilancia posterior, pues se realizaron ciertas estimaciones. No es el número total de los pacientes, sino es una estimación en base al porcentaje de pacientes que tuvieron un trastorno. Entre ellos, 3.116.305 niños fueron los estimados de entre 5 a 17 años que tuvieron dermatitis atópica y que además tenían un trastorno del sueño. De ellos, 2.849.265 se estima que en algún momento pudieran tener problemas relacionados con este sueño. Con lo que respecta a las alteraciones del sueño, se dividieron en dos clasificaciones. La dermatitis atópica moderada, que representa 2.7 veces más la probabilidad de padecer algún trastorno del sueño, y lo que llama la atención es que con respecto al aumento de la gravedad, esta prevalencia se triplica prácticamente. Entonces, con lo que respecta a la dermatitis atópica grave, hay 7.30 veces más porcentaje de padecer algún trastorno del sueño. Con lo que respecta a las alteraciones graves del sueño, pues estableció como un puntaje mayor del PROMIS mayor a 66 puntos y se estableció que en los pacientes con dermatitis atópica moderada había dos veces más de probabilidad de que tuvieran algún trastorno grave. Pero esta prácticamente se cuatriplicaba en los pacientes con una dermatitis atópica grave, con 8.66, lo cual era considerado significativo al encontrarse una de las OR por debajo del límite inferior y tener una P significativa de 0.07. También se evaluaron ciertos predictores, sobre todo en muestras que no estaban ponderadas. Con lo que respecta a la puntuación de las alteraciones del sueño, esta se caracterizaba porque los pacientes tenían mayor intensidad de comezón, lo cual resultó con significancia mediante una beta ajustada con un intervalo de confianza del 95% y 1.33. Con lo que respecta a los ingresos, se estableció que también tenían alta influencia en padecer trastornos del sueño, sobre todo en los pacientes que tenían menores ingresos. Menores a 50,000 reportaban 6.64 veces más probabilidad, a diferencia de pacientes que tenían ingresos entre 50,000 a 100,000, que serían de 4.75. Los estudios de los padres también fueron evaluados y se reportó que los que mayor tendencia tenían con respecto a padecer algún trastorno del sueño eran hijos de padres que en algún momento tenían una maestría, sobre todo los que reportaban 4.67% veces más de probabilidad.
Lo que respecta a los resultados psicológicos y de deterioro cognitivo, los niños con trastornos del sueño tuvieron más deterioro psicológico y cognitivo. Esto debido al aumento de factores relacionados, entre ellos mayores índices de depresión y ansiedad, reportaron también mayor fatiga y también aumento de falta de atención e impulsividad. Es importante también tener en cuenta que el reporte de los padres para estos factores fue equivalente al del reporte que realizaron los niños mayores de 8 años. Con lo que respecta a la discusión, pues prácticamente en base a este estudio sabemos que más de la mitad de los pacientes experimentó alteraciones del sueño y que esas estaban relacionadas también a los cuadros de gravedad de la dermatitis atópica. Recordemos, un 66.9%. De estos, los trastornos más graves del sueño eran los que representaban más de la mitad de los resultados que se presentaron en este estudio. El 95% presentaba peor sueño con respecto al comparativo de la población en general. Se evaluaron la calidad o respecto a la gravedad del sueño, y de todos esos pacientes que padecían dermatitis atópica, los pacientes graves reportaron que tenían 91.3% de prevalencia de alteración del sueño. Los pacientes moderados estaban estimados a 79.5% y los pacientes en condiciones de dermatitis atópica leve tenían de la misma manera o equiparable un 58.8% de alteraciones asociadas al sueño. Entonces, podemos concluir que estos pacientes tienen una estrecha relación con respecto a que mientras más gravedad tengan, mayor es el riesgo que tengan de padecer un trastorno del sueño asociada a esa misma gravedad. Se estima que también al menos todos estos pacientes que tienen alteraciones del sueño graves y también dermatitis atópica grave van a perder al menos 50 minutos de calidad del sueño respecto a sus controles pareados. Es necesario también tener en consideración que es profundo y devastador pensar en el impacto que esto podría tener en la función psicológica y también en la neurocognitiva, incluso a pesar del control de la dermatitis atópica y de otras variables que pudieran repercutir en estos trastornos del sueño. Una corte en Estados Unidos también evaluó 5,000 niños con dermatitis atópica de forma activa, encontrando que los patrones del sueño no únicamente eran exclusivos de los niños que tenían esta enfermedad, sino también de sus padres. En estos niños aumentaban los trastornos neurocognitivos como ansiedad, inatención e impulsividad. Y también había afectación en la materia gris y también en la materia blanca de la corteza prefrontal. Hay otros estudios que tienen asociación y que son de vital interés. Por ejemplo, en los cuales se ha medido que las alteraciones del sueño involucran demasiado con respecto a disminución en las alteraciones neurocognitivas y en la probabilidad de padecer trastorno de déficit de atención. También aumenta el deterioro neurológico y eso se explicaría por la elevación de inflamación sistémica mediante mecanismos como la interleucina 6. Aún así, no están completamente dilucidados y se necesitan más estudios para comprobar esta asociación. Con lo que respecta a los estudios que fueron evaluados, este estudio también tiene ciertas limitaciones, entre ellas la falta de objetividad, sobre todo porque el reporte era subjetivo, tanto del reporte infantil como del reporte de los padres. También la transversalidad, no se evaluó el impacto del sueño a lo largo de la enfermedad, sino que fue en un momento especificado, por lo cual no puede haber longitudinalidad o incluso determinar causalidad. Y también hay una exclusión de comorbilidades. Esto quiere decir que hay dudas de la causalidad de las demás enfermedades atópicas. Por ejemplo, pacientes que en algún momento siguen una marcha atópica y además de dermatitis atópica tienen otros factores que también puedan desencadenar en trastornos relacionados al sueño, como por ejemplo asma y rinitis. Bueno, las conclusiones de este artículo son que todos los niños con dermatitis atópica se deben de examinar para detectar alteraciones del sueño, en particular los que expresan peor comezón o los que tienen estadios de enfermedad tanto moderada o grave.
Los padres, los pacientes y los proveedores de salud deben tener un régimen de alineación de tratamiento, medicación personalizada y evitar sobre todo que progrese a condiciones más graves la dermatitis atópica. Por último, la dermatitis atópica tiene el potencial de inducir efectos neurocognitivos devastadores, sobre todo asociados a trastornos del sueño que pueden llegar a ser prolongados. Este artículo se centra en descubrir el mecanismo del trastorno del sueño en la dermatitis atópica para ofrecer un enfoque de tratamiento más específico. Mis conclusiones personales son que las enfermedades atópicas, en especial la dermatitis atópica, se relaciona de forma frecuente a trastornos del sueño. El prurito va a ser el síntoma característico que en ocasiones va a perpetuar un círculo vicioso, sobre todo de inflamación cuando los pacientes tienen que rascarse. Y por último, todos los niños con dermatitis atópica grave o severa, la prioridad siempre va a ser mejorar las condiciones inflamatorias. También hay que disminuir las secuelas y el riesgo de complicaciones. Pero sobre todo, también hay que detectar ciertas condiciones que a pesar de que no sean síntomas de la misma enfermedad, pudieran estar asociados a patologías agregadas y que también pudieran repercutir en la calidad de vida de los pacientes. Por último, les quiero recordar de que ya a pocos días estamos de celebrar la reunión científica anual en su edición número 39 del Highlights de Alergia e Inmunología Clínica de este centro, el cual pues se va a realizar los días 9, 10 y 11 de septiembre. Les invitamos a que si aún no se han registrado puedan realizarlo, ya que cuenta con ponentes de talla nacional e internacional y un programa muy completo y de alta calidad. El último día incluso es el curso para los padres, pacientes y familiares con alergia y asma, por lo cual también se les hace la extensa invitación para sus pacientes y para sus padres. Por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención.